Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10:40. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Megacanal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando en el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esto es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema Orígenes de los asentamientos indígenas de Choix, presentado por nuestro amigo Israel Martínez Pereira, cronista de Choix, un personaje que se ha dedicado a participar y a trabajar y dando a conocer ese rincón de la sierra de Sinaloa, lo que es Choix. Muy buenos días, tengamos todos. Israel, ¿cómo estamos? Buenos días, profesor. Bien, gracias. Aquí atendiendo a una invitación de usted que le agradezco de antemano. Asimismo, a nuestros escuchas, a nuestro público, que pues me están dando la gran oportunidad de dar a conocer lo que es parte de la historia de nuestro municipio, de nuestro Choix. Fíjate, Israel, qué bueno que formas parte de la crónica nacional, la crónica estatal, la crónica choicense, porque nuestra obligación es dar a conocer la historia de nuestros pueblos, la cultura de nuestros pueblos. Tenemos nosotros que andar recorriendo todos estos lugares para irlos a reconocer. Y ustedes están en un lugar preciosísimo, lo que es Choix y todos los lugares que estamos nosotros visitando. Entonces, vamos a hablar esos orígenes, esos asentamientos. Comunícanos, háblanos. Es un libro que tú escribiste, más o menos de unas 40 a 80 páginas, o 100, ¿cuántas tienes? Está entre 60 y 80 páginas. 80 páginas. Así es. Entonces quiere decir que nos hablas bien de los asentamientos de estos grupos que nacieron y crecieron y se desarrollaron en lo que es la parte alta de la Sierra de Sinaloa, en Choix. Exactamente. Entonces, tienes la voz, adelante. Sí. Mire, maestro, por principio de cuentas diremos, abriendo la entrevista, de Sí. que surge estos asentamientos desde la salida del norte de México y el sur de los Estados Unidos, De los nahuatlacas. entre los ríos Gila y Colorado. Sí. Precisamente con la última salida de los nahuatlacas, que se ubicaron en diferentes puntos, ya de Sonora, ya de Sinaloa. Así tenemos que quedaron los nuestros, los Zoes, que es precisamente el asentamiento humano del municipio de Choix, de la cabecera de Choix. Ajá. Existiendo otras que gracias a las informaciones de las misiones de los españoles, de los jesuitas, que tenemos a un Yecorato, tenemos a la propia misión de Choix, tenemos a los propios Zoes, a Vaca, el pueblo de Vaca, San Javier, Vaimena, Huites, exactamente, Toro, que fue de los principales, ya que estos pues adquirieron su catequización, vamos a decirlo así, por medio de Padre Villalta desde el año de 1605 aproximadamente. Y a ese lugar precisamente fueron los Zoes, encontraron a los misioneros, no para perseguirlos o no para matarlos o no como sucedió posteriormente, sino para que ellos se querían convertir a la fe cristiana. La situación de todo esto es de que los Zoes no vivían exactamente en el lugar que hoy tenemos como cabecera del municipio de Choix, sino que vivían a la otra banda del río. Y es hasta 1607 cuando el padre Villalta les pide que se vengan a un lugar más o mejor acomodado y así formar esta población, este asentamiento con aproximadamente 500 familias. Y es así como
alrededor de la iglesia, de su iglesia, las primeras iglesias de ahí de la primera misión. De la primera misión, se dio ese asentamiento, y tenemos precisamente como un lugar turístico, como un lugar histórico, como un lugar propio de la historia de nuestra cabecera municipal y nuestro municipio, profesor. Ándale, ¿qué más podríamos nosotros ver sobre esos grupos indígenas que forman parte de Choix? Van a surgir en la historia de nuestro municipio algunos caudillos, a los que le llamo yo los primeros caudillos de Choix, los primeros caudillos, aquellos que no cobraban, les digo yo en las pláticas de los muchachos en las prepas, en la secundaria, aquellos políticos, aquellos dirigentes, jefes, que no estaban en ninguna nómina, sino al contrario, pagaban hasta con su propia vida para dar el servicio a su gente. Me refiero a Jocopillo, me refiero a Huichuri, me refiero a otros tantos caudillos que surgieron por cuidar, por hacer que se respetaran y se reivindicaran los derechos de por sí pisoteados y por demás escamoteados de los mismos indígenas, sus hermanos de raza, contra los misioneros. Ajá. Contra los misioneros que lucharon estas gentes, nos dice por ahí las crónicas, de que persiguieron a los misioneros hasta el pueblo de Vaca, ya en 1627, con el fin de matarlos, con el fin de destruirlos y poder de esa manera, pues, cuidar, que respetaran sus costumbres, sus tradiciones. Fíjate, es que ellos venían con la espada y la cruz para evangelizar. Si no aceptaba el indígena, los mataban. Entonces, eso era uno de los errores que tenían todos aquellos misioneros que llegaron a esta región. Si nosotros nos ponemos, ahorita estamos hablando del norte de Sinaloa, pero si vemos a Nacabeba, de Ocoroni, de Sinaloa, él mató al padre Tapia. Así es. ¿Por qué lo mató? Por lo mismo. Entonces vamos viendo cuántos caudillos nosotros conocemos. Taxicora, Nacabeba, ¿y cuántos? Pero del norte ¿cuántos tenemos? Del norte. Aparte de esos dos que tú ahorita nombraste, de tu región. Sí, pues tenemos precisamente a Nacabeba, tenemos al Taxícora, tenemos al de ¿cómo se llama? De Sinaloa Leiva. Nacabeba es de Sinaloa. Sí, y luego los de acá del Fuerte. Ajá, sí. Está la indígena también, que fuera la intérprete, Luisa. La Luisa. Luisa. Que tiene un historial tremendísimo, esta Precioso. Señora, sí, tiene un historial tremendísimo, Luisa, que estaba considerada, a pesar de que de doncella fue capturada y recapturada, robada y re-robada por los mismos señorones por los mismos que venían en los jefes. En la conquista, sí. No, de los jefes, primero de los jefes, los jefes indígenas. Creo que 5, 6 veces, 7 veces que tanto la robaron. Es que por los problemas que tenían ellos ahí entre unos y otros. Es que todos ellos podían tener las mujeres que quisieran en aquellos años. Eso es lo que se opuso la religión. Eso es lo que se opusieron los cristianos. Dijeron, debe tener solo una mujer. Y ellos dijeron, no, señor, yo puedo tener las que yo quiera. Así es. No las que ustedes me digan. Y precisamente eso era lo que estaban los misioneros queriéndoles quitar esas tradiciones, esas costumbres, luchar contra el politeísmo precisamente, la poligamia, que para esos eran pues pecados mortales o veniales serían, pero el caso es que era algo muy pecaminoso para ellos. Y de esa manera pues fueron acomodándolos socialmente. En muchas formas los misioneros vinieron a hacer el cambio definitivamente de la vida de estas gentes, costumbres, tradiciones, fíjate, historias. Ahí lo que nosotros ahorita están comentando es ese sincretismo religioso indígena, ese sincretismo religioso de nuestros pueblos del norte de Sinaloa, que con los españoles llegaron. Ellos tenían a sus dioses, ellos tenían sus danzas, su música, su canto, su naturaleza, pero los demás quisieron que adoraran a Dios.
Sí. Jesucristo. Entonces ellos les hicieron creer que sí, pero se hicieron muy católicos todos. Después Sí. se formaron parte, todos los caudillos venían y se bautizaban junto con mucha gente con los misioneros. Aquí se da una fuerza, maestro, una fuerza Sí. psicológica. Sí. Y pues no hay que hacer menos, desde luego, el trabajo titánico de los jesuitas, Sí. porque ellos manejaban mucho la cuestión psicológica. Claro. Cómo convencer sin llegar a la fuerza, Claro. cómo convencer por medio de la cruz y dejar la espada por un lado, que en última instancia, cuando no podía el ejército español convencerlo de una manera belicosa a los indios, tuvieron que echar mano precisamente de los misioneros, para que por la parte de la bondad, la Ajá. parte de la humildad, la parte de la nobleza, la parte del humanismo, con la cruz convencerlo. Decían ellos, para Sí. poder convencer, el que se bautice, el que se haga a la costumbre Cristiano. y tradición de la cristiandad, Ay. al morir tendrá el orgullo Sí. de ser sepultado en la iglesia. Y ellos, como ya tenían psicológicamente la cuestión esa de que había que ser religiosos de alguna forma en su sistema, Sí. pues ellos decían, no, pues para que me sepulten en la iglesia, pues yo me hago a la cristiandad. Y por eso tenemos que muchos vestigios, lo primero que vemos alrededor o enfrente o cierto lado de una iglesia, Sí. es un panteón precisamente. Ándale, es que las iglesias y los panteones estaban pegados anteriormente. Y esa era la razón. Pero también, por ejemplo, si nosotros hemos recorrido muchísima iglesia por toda Sí. la República, nos hemos dado cuenta que en cada una de ellas hay algunos padres sepultados Exacto. en aquellos años. Ahora ya no. Ahora necesitan pedir una autorización para poderlos Así es. sepultar dentro de la iglesia. Pero antes no, antes lo hacían porque formaban parte de esa cristiandad y de esa religión para poderlo hacer. Exactamente. Aquí, estos antiguos cristianos que defendían sus danzas, su cultura, su arte, ¿cómo lo defendían los primeros caudillos que estamos nosotros comentando ahorita? Bueno, por principio de cuenta lo que buscaban ellos era no salirse de sus cánones, Sí, no salirse de sus costumbres, de sus tradiciones, que para ellos pues era sagrado prácticamente, Claro. ¿no? Entonces, salirse y entrar a un nuevo sistema Ajá. que para ellos era desconocido y que además sí, les afectaba a los principales, ajá, les afectaba porque ellos tenían muchos privilegios, sí, ellos tenían que dejar a sus mujeres, a sus tantas mujeres, Ey. ellos tenían que dejar los privilegios del buen vivir, porque el principal, por eso entre comillas en mi libro, el principal, pues disfrutaba de todo lo habido y por haber. Claro. Y al entrar los misioneros, Sí. ¿qué estaba pasando? Todos esos derechos, todos esos privilegios, de hecho se les estaba pulverizando. Claro, Esa se era les una de estaba las terminando. razones por las cuales ellos defendían sus intereses y preferían darle muerte a los misioneros o a los propios soldados que se presentaban para poder defender, repito, sus intereses. Fíjate, Israel, desgraciadamente el tiempo en la televisión es muy corta, Sí. nos limita. Vamos a continuar el próximo viernes con este programa. Perfecto. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Sí, yo le agradezco, maestro, a usted, a la empresa que nos ha apoyado bastante. Asimismo, un gran saludo a toda la gente de mi municipio, de Choix y de todo el norte de Sinaloa. Muchas gracias por su atención. Correcto.